Durante años, una mujer decía ser la reencarnación de Jesús, y por mucho tiempo sí lo fue, pero al revés fue la reencarnación del mismo demonio. Creó una secta de millonarios, médicos, abogados, ingenieros y personas con enorme poder económico que estaban a su merced. Su nombre era Anne Hamilton Byrne, la representación del mal en la tierra, con una fortuna de más de $50 millones, alimentada por donaciones, mansiones, viajes y una red de seguidores que le entregaban todo sin cuestionar nada. Pero lo más perturbador no era el dinero ni el lujo, sino lo que había detrás: niños borrados de sus familias, criados bajo drogas, identidades robadas, manipulados a un extremo que no podían pensar por sí mismos. Los vestía igual, literalmente todos eran idénticos. Según ella eran perfectos y los estaba preparando para repoblar el mundo. Cuando finalmente la atraparon, el mundo esperaba justicia, esperaba una condena ejemplar por todo lo que había destruido, pero lo que recibieron las víctimas fue otra cosa: una condena mínima, casi un chiste, una burla frente a todo el daño causado. Prepárate, hoy conocerás una de las historias más perturbadoras de manipulación religiosa. 28 young people went through our hands. Why did you do that? I love children. Para entender lo que hizo, primero hay que entender de dónde salió Anne Hamilton Byrne. Creció marcada por el abandono, con una madre internada por esquizofrenia y un padre ausente, pasando su infancia en orfanatos sin estabilidad ni afecto. Ya adulta, se volcó en la espiritualidad y el yoga, pero no como búsqueda de paz, sino como una forma de influencia. En los años 60, empezó a dar clases a mujeres adineradas en Melbourne, donde encontró acceso, dinero y personas vulnerables a las que podía manipular. Con el tiempo, su discurso se radicalizó hasta presentarse como la Mesías, una figura divina que algunos terminaron creyendo. A partir de ahí, dejó de ser solo una instructora espiritual y empezó a construir un sistema de control, pero eso necesitaba dinero. Fue entonces cuando llegó a su vida el millonario William Byrne, a quien convenció de dejar su vida anterior, divorciarse y casarse con ella, luego de un largo tiempo de llevar una relación oculta, mientras William estaba casado, formando una alianza que le dio estabilidad, recursos y estructura. Con el tiempo, ambos dejaron de ser solo una pareja y pasaron a ser el núcleo de una organización en formación, donde Anne ya no solo creía en su propia historia, sino que empezaba a convertirla en un sistema capaz de atrapar a otras personas dentro de su control. Pero para lograr estafar y hacerse realmente millonaria con la religión, no bastaba con un esposo adinerado, necesitaba poder y credibilidad. Y aquí es donde las cosas ya se ponen turbias y llega el Dr. Raynor Johnson, un respetado físico británico radicado en Melbourne, multimillonario con el poder necesario. Y Anne hizo lo necesario. Según informes, Anne se acostaba con los empleados del Dr. Raynor para sacarle la mayor cantidad de información posible: enfermedades, problemas, dinero, cosas que nadie debería de saber, y lo consiguió. Anne se presentó ante él en una reunión privada y se presentó como la reencarnación de Jesús. Pero no se limitó a una declaración, utilizó toda la información que había recopilado de los empleados para demostrarle que conocía su vida con un nivel imposible de explicar. Le habló de sus problemas de salud, de sus dificultades personales y de aspectos íntimos de su vida que lo dejaron completamente desarmado. Johnson lo interpretó como una señal divina, como una prueba de que estaba frente a la reencarnación de Jesús. A partir de ese momento, Anne dejó de ser una figura marginal y pasó a tener respaldo real, porque Johnson no solo creyó en ella, sino que le entregó su confianza y su patrimonio más importante, incluyendo su mansión en Ferny Creek, Santiniketan Park, un lugar que se convirtió en el centro físico de lo que estaba a punto de crecer. Y con ese apoyo, el círculo comenzó a expandirse, atrayendo a personas de alto nivel económico y profesional, como médicos, ingenieros y abogados que, en teoría, deberían haber detectado la manipulación.
Así nació The Family, una estructura que no se presentaba como una secta tradicional, sino como un grupo exclusivo de iluminación espiritual, donde Anne construyó una narrativa apocalíptica en la que el mundo estaba condenado y solo un grupo selecto sobreviviría para presenciar lo que ella llamaba el nuevo amanecer, una idea que repetía constantemente hasta convertirla en una verdad absoluta dentro del grupo. Desde ese punto, el control se volvió cada vez más profundo, porque Anne no solo buscaba seguidores adultos, sino que empezó a moldear el sistema desde la infancia, creando un entorno donde los niños eran aislados del mundo exterior y privados de identidad propia, bajo reglas estrictas que los obligaban a existir sin ser vistos, sin ser escuchados y sin ser reconocidos, mientras se les inculcaba la idea de que eran diferentes, superiores y elegidos para reconstruir la humanidad después del fin del mundo. La doctrina mezclaba cristianismo, misticismo y conceptos espirituales distorsionados hasta el punto de girar completamente alrededor de ella misma, porque Anne no solo se presentaba como una guía espiritual, sino que afirmaba ser la reencarnación de Jesús y construía toda la estructura del grupo alrededor de esa afirmación, llevando a sus seguidores a un nivel de obediencia absoluta, donde la duda simplemente no tenía espacio. Aquí es donde la historia se vuelve realmente perturbadora. Durante los años 60 y 70, The Family no solo reclutaba adultos, también empezó a construir algo mucho más oscuro, una red para conseguir niños, y lo hicieron aprovechándose del dolor, la vergüenza y el silencio de la época. En esos años, ser madre soltera era una condena social, algo que muchas mujeres no podían afrontar, y la secta se metió exactamente ahí, en esa debilidad. Usaron médicos, abogados y trabajadores sociales que ya estaban dentro del culto o que fueron manipulados para colaborar. Con su ayuda, se falsificaron adopciones, se movieron bebés como si fueran papeles sin valor y se crearon identidades falsas para ocultar todo. En total, decenas de niños terminaron dentro del sistema de Anne sin que nadie pudiera detenerlo a tiempo. Muchos eran bebés de madres jóvenes engañadas con promesas de ayuda. Otras veces eran hijos de seguidores que fueron presionados hasta entregar a sus propios hijos y en algunos casos simplemente fueron separados de sus familias sin posibilidad de volver atrás. A 10-year-old girl whose doctor was a member of a sect, and the doctor organized the adoption, drugged my mother and took me away from her at birth. Una vez dentro de su poder, Anne los encerró en un lugar aislado en el campo, lejos de todo, en una propiedad conocida como Kailama Lodge, también llamada Uptop, a las afueras de Melbourne. Allí no había mundo exterior, no había contacto real con nadie, solo una comunidad cerrada donde ella era la única autoridad. Los niños vivían bajo reglas estrictas y una identidad impuesta. No podían verse como individuos, tenían que parecer iguales, vestidos con ropa idéntica y con el cabello teñido de un rubio casi blanco para borrar cualquier diferencia entre ellos. La idea era simple y brutal. Si todos se ven iguales, dejan de ser personas separadas y se convierten en una sola masa controlable. Pero lo más grave no era cómo se veían, sino lo que les hicieron creer. Les dijeron que Anne era su madre biológica, que no existía otra familia fuera de ese lugar y que los adultos que los rodeaban no eran padres ni cuidadores, sino tíos y tías dentro de una gran familia espiritual. El mundo exterior era presentado como algo peligroso, corrupto y falso, algo de lo que debían mantenerse alejados a toda costa. Dentro del grupo, Anne no era solo una líder, era una figura absoluta. Se hacía llamar Mother, la Madre Divina, y tanto los niños como los adultos vivían completamente convencidos de que ella no era una persona normal, sino Dios encarnado en la tierra. No había espacio para dudas, no había otra versión de la realidad, todo giraba alrededor de ella. Su palabra no se discutía, se obedecía. Y lo más perturbador es que muchos no solo la obedecían por miedo, sino porque realmente creían en ella. Dentro de la secta, las drogas eran una herramienta diaria de sometimiento.
A los niños se les administraban sedantes en dosis altas de LSD. El LSD es una droga psicodélica y alucinógena. Imagínala como un interruptor que cambia la forma en que tu cerebro procesa la información que recibe. Esto era la parte más importante de todo, porque de aquí salía el engaño y la manipulación. I was put to bed in the guest room upstairs at home, and then I'll give you the LSD. And I was put under LSD for a very long period of time. And it was a couple of weeks at least. Sus creyentes tenían que ir a sesiones privadas donde, a escondidas, ella diluía el LSD con vinos y alcohol que se utilizaba en las sesiones de limpieza del alma, pero todo era para mantenerlos tranquilos, dóciles casi, desconectados de la realidad, en un estado de somnolencia controlada, incapaces de reaccionar con normalidad, incapaces de pensar con claridad. Entonces, llegaba el truco. No eran rituales espirituales, eran sesiones diseñadas para romper la mente. Apagaban todas las luces, llenaban el espacio con humo denso de hielo seco, creando un ambiente irreal, casi de pesadilla, donde ya no se distinguía lo real de lo imaginado. En ese estado, completamente alterados por las drogas, ella aparecía lentamente, vestida de blanco, emergiendo entre el humo como una figura imposible frente a sus seguidores. Para ellos, no era una persona entrando en una habitación, era una aparición, una presencia divina. Muchos aseguraban ver colores, luces y formas alrededor de ella, convencidos de estar frente a una manifestación de Dios. Algunos la veían como Cristo, otros como una entidad superior que los estaba juzgando o eligiendo. El control se volvía todavía más extremo. Los adolescentes de 15 y 16 años eran arrastrados al mismo patrón, igual que abogados, médicos, ingenieros, personas aparentemente racionales, eran sometidas a sesiones donde la conclusión era siempre la misma. La veían como una deidad, como algo imposible de cuestionar. En resumen, los niños crecieron entre drogas, aislamiento y manipulación constante. Anne no solo controlaba sus cuerpos, sino que reprogramaba su percepción de la realidad hasta el punto en que ya no sabían si estaban viviendo una vida o una ilusión creada por ella, sin identidad, sin pasado, sin salida, atrapados dentro de una vida que nunca eligieron. Mientras tanto, Anne vivía completamente rodeada del dinero de sus seguidores millonarios. Se me había olvidado mencionar que en su secta no habían pobres, todos eran millonarios que donaban mansiones espectaculares, automóviles de lujo, ropa de diseñador y joyas como si fueran parte natural de su mundo. Con el paso de los años, su nivel de riqueza creció de forma descontrolada, hasta el punto de que en los años 80 la policía estimó que su fortuna personal rondaba los $50 millones, con propiedades en Inglaterra y Nueva York que le daban una vida de absoluto privilegio, mientras el resto vivía bajo su control. Con ese dinero, no solo mantenía su estilo de vida, también financiaba viajes constantes a Estados Unidos y Europa, siempre moviéndose entre hoteles, reuniones privadas y círculos exclusivos, donde mantenía intacta su imagen de figura espiritual. En público decía que viajaba para dar conferencias espirituales, pero en realidad cada movimiento reforzaba su red de influencia y el control sobre sus seguidores, que la esperaban con devoción absoluta. Todo cambió cuando Ben Shenton empezó a hablar. Él había sido adoptado por Anne al nacer y creció creyendo que ella era su madre, sin cuestionar nada, sin conocer otra realidad, hasta que con el tiempo empezó a ver grietas en todo lo que le habían enseñado. Cuando descubrió la verdad, no se quedó en silencio, se convirtió en una de las primeras personas en romper el muro de miedo y empezar a contar lo que realmente ocurría dentro de la secta. Años después, en una entrevista, relató lo que vivió y lo que vio desde dentro, describiendo cómo los niños eran convencidos de que Anne no era una persona normal, sino Dios mismo, y cómo las reglas dentro del grupo eran inhumanas, diseñadas para eliminar cualquier rastro de identidad o libertad. The kids were never allowed out, but not 300 meters away is a lake
Thousands of Australians came here for holidays during the course of 2 decades. No one saw anything. No one raised the alarm. When the alarm eventually was raised and the police came knocking, the aunties had already swung into action and the children just disappeared. Poco a poco, muchos exmiembros comenzaron a hablar y con ellos salieron a la luz historias todavía más duras, identidades robadas, familias destruidas y niños completamente aislados del mundo real. Todo eso empezó a romper el silencio y a llamar la atención de la opinión pública en Australia y de las autoridades. El punto de quiebre llegó el 14 de agosto de 1987, cuando finalmente la policía decidió intervenir. Todo se activó después de que 2 jóvenes que habían logrado escapar de la secta acudieran a denunciar lo que estaban viviendo y lo que seguía ocurriendo con los demás niños. Esa misma mañana, más de 100 agentes irrumpieron en la propiedad de Kai Lama. Cuando fueron rescatados, los menores salieron bajo custodia policial y las imágenes que se difundieron causaron un impacto brutal en todo el país. Eran los mismos niños que habían sido obligados a verse iguales, con el cabello rubio platinado y ropa idéntica, pero ahora se veían desnutridos, perdidos y claramente aterrorizados. Poco después de la redada, Anne y William huyeron del país, desaparecieron de Australia sin dejar rastro en 1987 y pasaron años escondidos en el extranjero, intentando mantenerse fuera del alcance de la justicia, pero ya era demasiado tarde para ellos. Se activó una operación internacional encubierta con la participación de la policía australiana, autoridades del Reino Unido y el FBI en Estados Unidos, rastreando cada movimiento, cada pista, cada posible identidad falsa que hubieran construido. Finalmente, en junio de 1993, fueron localizados y detenidos en Nueva York durante la llamada Operación Forest. Ambos fueron arrestados y mantenidos bajo custodia en Estados Unidos antes de ser extraditados de vuelta a Australia. Cuando llegó el juicio, la expectativa pública era clara. La gente esperaba cargos graves, secuestro, abuso, crimen organizado, algo que reflejara la magnitud de lo que había ocurrido, pero la realidad fue completamente distinta. Las autoridades solo lograron sostener acusaciones relacionadas con fraude documental, porque durante años todo había sido cubierto con identidades falsas, registros alterados y documentos manipulados. Se les acusó, por ejemplo, de registrar a niños sin relación entre sí como si fueran trillizos, pero incluso esas acusaciones terminaron debilitándose o siendo retiradas. Al final, Anne y William se declararon culpables únicamente de haber hecho declaraciones falsas en documentos oficiales, nada más. La condena fue mínima, una multa de apenas $5,000 australianos para cada uno, sin pena de prisión. Para muchas de las víctimas y sobrevivientes, aquello no fue justicia, fue una burla. Uno de los investigadores llegó a decir que Anne era la persona más peligrosa y malvada que había conocido, y aún así, prácticamente no recibió castigo real. She is the most evil person that I've ever met. Pocos años después del juicio, William Hamilton Byrne murió en 2001, específicamente. Anne Hamilton Byrne, en cambio, vivió mucho más tiempo. Pasó sus últimos años en un asilo de ancianos en Melbourne, ya afectada por la demencia, alejada del poder, pero también de cualquier consecuencia real. Por lo que había hecho, murió el 13 de junio de 2019 a los 97 años, sin haber mostrado nunca un verdadero arrepentimiento por todo lo ocurrido. Así terminó la historia de la mujer que se proclamó Dios. Nunca fue castigada de forma proporcional a los crímenes de su secta, y las víctimas tuvieron que vivir con las secuelas de algo que la justicia nunca llegó a reparar del todo. Al final, lo único que quedó fue la imagen de aquellos niños de cabello rubio, miradas vacías y vidas borradas, una generación entera convencida de que una mujer era su salvación, cuando en realidad era el origen de su prisión. Con esto, culminamos. Gracias por llegar hasta el final de este video. Ahora te recomiendo un caso aún más perturbador de manipulación religiosa, el de Gisela Cardia y la estafa de la Virgen que lloraba sangre.